hermanos, de nuevo. Es un gozo estar de nuevo por aquí, aunque en la distancia, pero gracias a Dios pues con la tecnología podemos gozarnos una vez más pues en la alabanza y en su palabra. Como buen propósito de Dios, este mes hemos empezado el libro de Job. Aún no hemos llegado al capítulo 3 y ya vemos por todas las pruebas y dificultades que ha pasado. Pero tenemos un gran ejemplo de un siervo fiel, como fue Job, un siervo fiel a su creencia, que pasara lo que pasara, él sabía en quién creía. Nosotros debemos tener claros también en quién creemos y a pesar de nuestras pruebas, nuestras dificultades, ser siervos fieles, porque hermanos, tenemos un Dios vivo, un Dios que es real y aunque no comprendamos las cosas que pasan, debemos ser fuertes y debemos ser fieles a Él. Hay cosas que no comprendo, lugares a que yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios está porque lo siento en mi ser. Mi Dios está en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios está porque lo siento en mi ser. Yo no puedo explicar cómo me sentí cuando Jesús me perdonó, pero sí sé que salvo soy, que mi Dios está porque lo siento en mi ser. Mi Dios está en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Mi Dios está porque lo siento en mi ser. Mi Dios está porque lo siento en mi ser. Mi Dios está porque lo siento en mi ser. ¿Cuántas veces no es probada nuestra fe? ¿Cuántas pruebas no nos encontramos nosotros en nuestro camino? Me gustaría compartir con ustedes un versículo que se encuentra en 2 Corintios 12, comenzamos por el versículo 9, en el que Dios le decía a Pablo en una de las visiones: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y Pablo lo tenía claro. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares
nosotros como cristianos tenemos un gran privilegio. ¿Saben cuál es? Que nosotros, a pesar de pasar por pruebas, dificultades, tormentas, soledad, ¿saben? Tenemos paz, una paz que viene de lo alto, una paz inexplicable. Pero sabemos, como cantábamos antes, que tenemos un Dios vivo, un Dios real. Y eso es lo que nos hace sentirnos así. Tus ojos me verán que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos me verán que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Como ya decíamos antes, Job fue un siervo fiel. Job tenía la seguridad de saber en quién creía. Creía en un Dios vivo, en un Dios real. Y sabía que a pesar de las pruebas y de las dificultades que estaba pasando, Dios estaba con él. Y que no hay un Dios como en el que él creía y como en el que nosotros creemos hoy. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor.
moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón. Toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Bueno, me gustaría terminar este tiempo de alabanza con una canción. Es una oración en la que nosotros pues le pedimos a Dios que nos dé sus ojos para ver como Él ve, que nos dé sus palabras para hablar como Él lo haría, y que nosotros pues le damos todo nuestro tiempo en nuestra vida para que Él la use, ¿no? Me gustaría leer un versículo que está en Salmo 119, 18 y dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Pues que a pesar de estos tiempos en los que vivimos, como tiempos de soledad, tiempos de prueba, pues que Él abra nuestros ojos y nosotros podamos ver qué es lo que Él tiene que enseñarnos, ¿no? Él siempre tiene un propósito. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer.
Señor, te damos gracias ahora por este tiempo que vamos a tener de meditar en tu palabra. Gracias te damos por ella. Gracias te damos por poder tener este ejemplo de Job y que nos ayuda a llevar y sobrellevar este tiempo en el que tenemos que pasar por estos momentos difíciles, Padre. Gracias por cada una de las personas que en esta mañana pueden estar alabándote y glorificándote. Cuida a los enfermos, protégelos, mejóralos, fortalécelos, Padre. Aquellos que ahora en esta mañana tienen que trabajar, cuídalos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos allá. Como saben, estamos estudiando el libro de Job. La verdad que cuando elegí el libro de Job fue mucho antes de que empezara todo esto. Pero doy gracias al Señor de que podamos estar estudiándolo en este momento por el que atravesamos, porque es de mucha enseñanza para nosotros. Ahora mismo estamos en Job 2 y en la última parte de este capítulo, que son los versículos 11 al 13. Se los voy a leer en la versión de las Américas, así que te animo a que me puedas seguir en tu Biblia. Y estamos en Job 2, del 11 al 13. Dice: Cuando 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Esta mañana, cuando estábamos desayunando en casa, Areli me preguntó: ¿qué capítulo toca hoy de Job? El 3. Y le dije: no, el 2 del 11 al 13. Y me preguntó: ¿y de ahí se puede sacar alguna enseñanza? Y la verdad que cuando lo lees así, dices tú: bueno, ¿y qué enseñanza puedo sacar yo de estos 3 señores? De los cuales ya tenemos una imagen creada, si hemos leído el libro de Job, de que no son buen ejemplo, ¿verdad? Pero es increíble como la palabra del Señor tiene una enseñanza en cada una de estas porciones, ¿no? Y veremos en esta mañana lo que a mí me pudo enseñar y lo que creo que les puede enseñar a ustedes también esta pequeña porción de tan solo 3 versículos. Hacemos un pequeño resumen, ¿vale? Si a lo mejor no has visto las 2 predicaciones anteriores, empezamos todo el libro de Job, llevamos pues 2 capítulos y han habido 2 predicaciones anteriores. En esas 2 predicaciones, el resumen un poco, tampoco quiero liarlos mucho con todo esto de los resúmenes, en una primera parte Elías nos hablaba de los 2 escenarios que se estaban produciendo en ese primer capítulo, ¿verdad? Un escenario celestial y un escenario terrenal, ¿no? El escenario celestial en el que Dios y los ángeles se veían, ¿no? Y cada uno de los ángeles comunicaba a Dios lo que había hecho, ¿no? Y ahí es donde tiene el primer encuentro con Satanás Dios. Y es donde se muestran las características de Job y demás, ¿verdad? En ese escenario celestial, luego Elías nos hablaba del escenario terrenal, y es en el que vemos a Job y cómo se van sucediendo todas las desdichas que van afectando a Job, ¿no? No le afecta a él de forma directa, sino a cada una de sus pertenencias y familiares, ¿no? Vemos cómo van perdiendo toda sus ganados, toda su riqueza, todo lo que él tenía, e incluso llegar hasta sus hijos, ¿no? Y perder a sus hijos. Pero en ningún momento, como nos decía Elías y nos decía Pedro la semana pasada, Job era consciente de lo que sucedía en ese escenario celestial, ¿no? Solo era consciente de lo que estaba él viviendo. En este capítulo 2, en la primera parte, vemos, ¿no?, cómo vuelve a aparecer ese escenario celestial y ese escenario terrenal, nos contaba Pedro, ¿no? Pero aquí ahora ya lo que Job empieza a sufrir ya es en sus propias carnes, ¿no? ¿Verdad? Es cuando empieza a aparecer todas estas dolencias, estas llagas que le empiezan a aparecer a Job, ¿no? Y es increíble ver cómo el Señor nos muestra casos o ejemplos, ¿no?, de los que podemos apoyarnos, porque no nos habla de un sufrimiento vano, pequeño, ¿no?
Nos está hablando de un sufrimiento que posiblemente si cada uno de nosotros o alguno de nosotros pasara por él, sería bastante duro, ¿no? No solo perder nuestras pertenencias, no solo perder a nuestros familiares, nuestros hijos, aquellos que somos padres, yo siempre lo he comentado, ¿verdad? Cuando vemos la figura de Jesús, como Dios manda a su Hijo a morir por nosotros, ¿no? Y pensar que nuestro Hijo, que tenemos aquí, ¿no? Tenemos que sacrificarlo por alguien es algo muy duro, ¿no? Ver que mueren así sin más, pues me imagino que también tendrá que ser una sensación bastante impactante, ¿no? Como les decía, no solo ese sufrimiento a nivel de perder sus pertenencias, perder sus hijos, sino ahora también un sufrimiento que lleva más allá, ¿no? Es un sufrimiento de padecer enfermedades y no una enfermedad de una gripe, sino una enfermedad que lo castigaba bastante, ¿no? Pedro nos contaba, ¿no? De cómo se tenía que rascar con esas piezas como de barro, ¿no? Para intentar paliar ese sufrimiento, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no? Cómo ese sufrimiento va afectando a distintas áreas de una persona. Evidentemente nosotros muchas veces cuando algo malo nos va pasando siempre tenemos la tendencia a quejarnos, ¿verdad? De lo que nos va sucediendo, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos este ejemplo de ver cómo Job no solo sufre en una parcela de su vida, sino que es afectado en casi todas las parcelas de su vida, ¿no? Y aún así, como veíamos en algunas de estas canciones, se mantuvo fiel hasta el final, ¿no? Se mantuvo ahí y, como dice en su palabra, ¿no? Que no llegó a maldecir a Dios, ¿no? Pero bueno, después de este resumen vamos a lo que el Señor ha puesto para hoy, ¿no? Que es estos tres amigos de Job. Como les decía al principio, siempre que hablamos de los amigos de Job, la tendencia es pensar, ¿no? Que no son buenos consejeros para nada, ¿verdad? Más bien la idea que tenemos es que vaya lo que le hicieron estos amigos a Job. Pero creo que hay bastantes enseñanzas aquí en estos tres versículos. Estoy oyendo en la tele, mi familia, hola familia, me están viendo en la tele. Como dice su palabra, dice que cuando tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar, ¿no? Oyeron todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse con él y a consolarlo. Es interesante. Es verdad que si vemos cómo se desarrolla la historia de Job, ¿verdad? Cómo empieza en algo malo y va cursando hasta aparecer las bendiciones que Dios le da al final, los amigos de Job parecen que siguen el camino contrario. Si leemos estas porciones, vemos cómo estos amigos son unos amigos muy preocupados por Job y deciden ir a consolarlo y a condolerse con él. Pero a lo largo de la historia vemos cómo ese comenzar tan bueno terminó no siendo tan bueno, ¿verdad? Porque al final ellos eran los que intentaban que Job confesara, porque todo esto le estaba viniendo por algo que él había hecho contra Dios, ¿verdad? Pero son como dos caminos contrarios, ¿verdad? Y entonces ellos decidieron, ¿no? Visitarlo para consolarlo y condolerse con él. Como les decía, ellos estaban preocupados por Job. Es algo que podemos aprender de ellos, ¿no? Realmente había una preocupación en ellos por Job. Como vemos en la palabra, en Job mismo también, a diferencia de algunos familiares e incluso los enemigos que tenía Job, que lo abandonaron, incluso se mofaban de él, ellos no. Tres amigos de distintas regiones se enteraron de lo que Job estaba sufriendo y decidieron acudir a consolarlo y a condolerse con él. En versículos como el 31 de Job o el 19:14, vemos cómo sus allegados los desampararon, ¿vale? Si quieren lo podemos buscar, Job 31, que dice así: dice, pero ahora se burlan de mí, los que son más jóvenes que yo, a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado. Esto en cuanto a los enemigos de Job, ¿no? Y 19:14. Dice, mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos me han olvidado. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Extranjero soy a sus ojos. ¿No? Hay otros versículos también
que habla sobre cómo lo despreciaban, ¿no? El 16, del 10 al 11, y el 19, del 18 al 19. Esto no lo vamos a leer, pero si quieren apuntarlo, versículos 16 del 10 al 11 y 19 del 18 al 19. En contraposición a lo que los amigos de Job sentían por él, amigos que estaban a gran distancia, pero realmente verdaderos amigos de Job, ¿no? Aquellos que vivían con él, sus allegados, sus criados, incluso los jóvenes de la región, se mofaban de él y se apartaban de él, ¿no? Pero estos amigos deciden ir a visitarlo para consolarlo y condolerse de él. Cuán necesarios son esos amigos, ¿no? Que cuando en situaciones de dificultad vienen a nosotros a consolarnos y a condolecerse con nosotros. Esta amistad de estos amigos posiblemente fue forjada en la prosperidad de Job. Estos amigos no se formaron ahora cuando Job estaba pasando por estos problemas, sino que en los momentos de prosperidad posiblemente estos amigos habían tenido bastante contacto con Job, ¿no? No solo venían y estaban tiempo con él, sino que posiblemente acudieran a él también para poder recibir su consuelo o en situaciones, ¿no? Y en la adversidad, no solo en la prosperidad, deciden acudir a condoler y a consolar a Job, ¿no? Es interesante porque estuve buscando expresiones que usamos nosotros, ¿no? Sobre los amigos, ¿no? Amistades forjadas en la prosperidad y que en situaciones de dificultad se mantienen, ¿no? Y nosotros aquí actualmente en nuestra vida utilizamos expresiones como, se las leo, que las estuve buscando, dice: en las buenas tus amigos te conocen, en las malas conoces a tus amigos. Otra expresión dice: los verdaderos amigos están en las buenas y en las malas. Y otra que también encontré decía: los amigos se cuentan 2 veces, en las buenas para ver cuántos son y en las malas para ver cuántos quedan. Una de las enseñanzas que podemos aprender de esta pequeña porción, de este primer versículo de Job, ¿no? Es ver tanto de qué tipo de amigos nos rodeamos nosotros, descubrir qué tipos de amigos son, ¿no? Si realmente se encuentran no solo en las buenas, sino también están ahí en las malas, en las situaciones de dificultad, sino también a nosotros, a nivel personal, qué tipo de amigos somos nosotros. Somos amigos que cuando las cosas van bien podemos estar con estas personas, pero cuando vemos que están en dificultades, en situaciones, pues quédate ahí, que yo tengo que irme, ¿sí? O lo dejamos de lado, o estamos ahí también en los momentos de dificultad. Es un poco de reflexión para nosotros, un aprendizaje que podemos sacar de estos 3 amigos de Job, de los cuales ya tenemos una imagen hecha de que realmente para nosotros pensamos que no eran buenos amigos, pero que en un principio tenían unas muy buenas intenciones de las cuales nosotros podemos aprender. ¿Qué tipo de amigos somos nosotros? ¿Solo para momentos de prosperidad? ¿O estamos ahí también cuando se nos necesita en momentos de dificultades? Pregunta retórica, que ahí queda. Otra lección que podemos aprender de estos muchachos, estos amigos que acudieron a ver a Job. Mire, Job no los llamó. Oye, perdónenme, pero yo me muevo. Yo no sé si estoy saliendo en cámara bien, pero me muevo. Si me descoloco un poco. Job no llamó a estos amigos. Dice su palabra, dice, este primer versículo dice que estos 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, oyeron todo este mal que le había sobrevenido a él y vinieron cada uno de su lugar, pues habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse y a consolarle. Amigos que realmente no solo se preocupan por ti cuando están contigo, sino que están realmente interesados en ti. Que aunque no hablen contigo, saben en qué situación te encuentras. ¿Sí? Pues estos amigos, de los cuales criticamos a veces mucho, de Job, son amigos que sin que nadie los llamara para que vinieran a consolarlo, acudieron a consolar a Job. Esta es otra enseñanza muy importante, ¿no? Cuán preocupados estamos cada uno de nosotros por las personas, primeramente de nuestra familia, de nuestra iglesia, de las que nos rodean, tanto en el trabajo, en los estudios, ¿no?
para acudir sin ser llamados cuando vemos que pasan por dificultades. Muchas veces en mi trabajo, cuando estoy hablando con la gente o cuando nos saludamos por la mañana, siempre es lo típico: ¿cómo estás? Bien. Y a veces uno en estas cosas pues va dándose, no se queda solo con mirar al vacío, sino miras las caras de las personas. Y a veces las ves con caras de angustia, con caras de cansancio. Y aunque te dicen bien, tú puedes pasar de largo y decir, ah, vale, bien. Yo muchas veces les digo, ¿no? Cuando les veo la carilla así, les digo, ay, pues tienes carita de cansado, ¿estás bien seguro? Y son detalles en los que nos tenemos que fijar, ¿no? No solo en lo que nos dicen las personas, sino fijarnos en lo que realmente pueden estar pasando o sufriendo en ese momento, ¿no? Entonces, otra de las buenas enseñanzas de estos tres amigos, que posteriormente ya veremos que podemos criticarlos mucho, es que sin que nadie los llamara, ellos acudieron a consolar y a condolerse con Job. ¿Sí? Otro buen ejemplo para nosotros. ¿Sí? Estar atentos siempre a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los hermanos de la iglesia, a la gente que nos rodea en el trabajo, en los estudios, ¿no? Y ver si podemos ser de ayuda realmente. Otra de las frases que encontré en internet, y dice así, en relación a esto de los amigos: un verdadero amigo viene a tiempo, los demás cuando tienen tiempo. Un verdadero amigo viene a tiempo y los demás cuando tienen tiempo. Yo no quiero decir que yo sea el mejor en todo esto, que va, fallo bastante en esto. Pero sí debe estar en nuestro corazón, ¿no? El preocuparnos por las personas. No solo, sobre todo ahora en estos momentos en los que tenemos que estar aislados, ¿verdad? Y muchas veces nos vemos por estos medios telemáticos o informáticos y nos preguntamos cosas, nos hablamos, ¿no? Pero sí intentar estar conectados para saber si pasan por alguna dificultad o necesidad, ya sea física, espiritual. Entonces, otra de las buenas enseñanzas que tienen estos amigos de Job, ¿sí? Preocuparnos por las personas sin ser ellas las que nos llaman, lo que conlleva un ejercicio para nosotros, ¿no? De preocuparnos, de interesarnos por esas personas. ¿Qué más podemos aprender de estos muchachos, estos tres amigos de Job? Dice su palabra en el versículo 12: y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo y hacia el cielo sobre sus cabezas. La primera parte es interesante también. Dice, cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron. Imagino, ¿no?, que por esta enfermedad que estaba pasando Job y todas esas llagas que le habían salido por el cuerpo, estaría desfiguradísimo, tal vez irreconocible, ¿no? Y cuando lo vieron de lejos dirían, ese no tiene pinta de ser Job. Muchas veces a nosotros nos pasa también, ¿verdad? A veces, sobre todo con enfermedades como el cáncer. Tú conoces a una persona, durante tiempo no la ves, y a lo mejor esa persona ha sufrido un cáncer, ha tenido quimio, radioterapia, y su cuerpo va perdiendo masa muscular, va perdiendo cabello, ¿no? Y a veces cuando desde lejos ves a esa persona, muchas veces ni la reconoces. Y luego cuando te acercas dices, ay, eres tú, ¿no? Eso nos pasa a nosotros también en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero estos amigos vieron de lejos a Job y no lo reconocieron. Después comienzan a mostrar, ¿no?, su dolor realmente, ¿no?, y su aflicción por lo que Job estaba pasando. Pero esta pequeña porción es interesante también en el sentido que cuando ellos vieron a Job y vieron en la situación que se encontraba, no se fueron. Cuando ellos vieron a Job y cómo estaba, se acercaron a él. Interesante para nosotros también, porque muchas veces, cuando somos amigos de alguien y vemos que la situación se pone complicada, nos alejamos. Cuando vemos que la cosa se pone difícil, hacemos, como dicen en el teatro, mutis por el foro. Entonces, una enseñanza también muy importante para nosotros que podemos aprender de estos amigos en esta primera porción de este versículo.
ante la dificultad, ante la horrorosa visión que estaban teniendo, que me imagino que no sería bonita, de Job, estos tres amigos, repito, de los cuales luego criticaremos, fueron hasta Job. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos enteramos de situaciones difíciles de personas a las que queremos, o hermanos de la iglesia, o personas con las que trabajamos, familiares, que repito, en lugar de acercarnos a ellos, preferimos darle distancia y que el tiempo ya solucionará el problema? Pasa que al final estos tres amigos tienen mucho que enseñarnos también. Otro trabajo para nosotros. Ante las dificultades de las personas, el Señor nos muestra que nosotros debemos acercarnos a ellas. Muchas veces nos va a conllevar tiempo, sacrificio, pero no debemos alejarnos de ella. Al contrario, acercarnos a ella. Tercera enseñanza, evidentemente. Seguimos adelante. Como les decía, ellos decidieron quedarse. En estos tiempos, mostrar la aflicción y la tristeza que sufrían se hacían de determinadas maneras, ¿no? Muchas veces se utilizaban estas que nos expresa aquí la palabra del Señor, ¿no? Dice que ellos, cuando se lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Una de las formas que tuvieron ellos de expresar lo que estaban sintiendo ellos por la situación de Job es que se acercaron y lloraron gritando. Hay muchas formas de acercarnos a las personas que sufren. Muchas veces tenemos la tentación directamente de llevarle a decirle cosas, ¿verdad? Llegamos allí y a lo mejor tenemos algún versículo preparado y le decimos el versículo. O en momentos de sufrimiento, como la pérdida de una persona querida, ¿no? Que a veces se nos dice, no, como cristiano no debe llorar porque ahora está en un momento, él está mejor, está en la presencia del Señor. Yo siempre he compartido que debemos realmente llorar, ¿no? Lo que en nuestra vida no se debe convertir en un lloro eterno por esa persona, pero hay un momento en el que debemos mostrar esa tristeza. Estos amigos en ese momento mostraron la tristeza que estaban sufriendo por cómo estaban viendo a Job y por la situación por la que Job estaba pasando, no solo porque lo estaban viendo enfermo, sino porque se habían enterado de todo lo que le había pasado, ¿no? Y una de las formas de expresarla es que lloraron a gritos. Es necesario dejar que nuestros sentimientos afloren si vienen así, ¿no? No tener la tendencia a reprimir esos sentimientos. Como les decía, nuestra vida no se puede convertir en una tristeza eterna, ¿no? No les estoy diciendo que tienes que estar llorando, por ejemplo, la pérdida de una persona, estar llorando por ella cada día de tu vida durante años y años, ¿no? Pero llega un momento, en ese momento en el que uno debe mostrar esa tristeza. No pasa nada por mostrar esa tristeza. Y tal vez debes acercarte a esa persona a la que estás sufriendo y llorar con ella también. Hay momentos para llorar juntos. Momentos para callar, como veremos después también. Pero no debemos pensar que cuando nos acercamos a personas en sufrimiento, lo único que tenemos que hacer es ir a hablarles, ¿verdad? Eso lo hemos hablado varias veces también en la iglesia, ¿no? De cómo muchas veces hasta el silencio es más reconfortante que las palabras. En otras situaciones, cada persona es diferente, evidentemente, ¿no? Y las palabras son más necesarias que el silencio, ¿verdad? Pero bueno, llorar con las personas que sufren no es algo malo. De hecho, muestra lo importante que son para nosotros esas personas, ¿no? Cómo sentimos nosotros también ese sufrimiento. Dice que también rasgaron cada uno de ellos sus mantos, ¿no? Eso es un símbolo de mostrar esa aflicción que estaban sufriendo cada uno de ellos también. No solo la tristeza, sino la aflicción, ¿no? Y la escena de esparcir el polvo sobre sus cabezas, pues es también una forma de mostrar la profunda tristeza que ellos estaban sintiendo por Job, ¿vale? Ellos los estaban viendo en esa situación en la que estaban y querían ser partícipes de ese sufrimiento, de que Job pudiera ver que ellos no estaban solo para los momentos de prosperidad, sino estaban ahí también para los momentos de dificultades, ¿verdad? Y dice su palabra que entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches,
sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Interesante. Como les decía al principio, posiblemente esta amistad, posiblemente no, seguro, esta amistad fue forjada en el tiempo de prosperidad de Job. Seguramente estas personas habían acudido a la casa de Job y habían podido disfrutar de estar sentados en sus buenos, no sé si tenía sillones, en sus divanes, ahí sentados con Job, compartiendo su abundancia, ¿verdad? Y ahora, en estos momentos, ellos deciden ir a sentarse en el suelo con él, ¿no? O sea, en los momentos de dificultad, ellos también estaban ahí. Y hacen esto durante 7 días y 7 noches. Antiguamente, el duelo que se pasaba solía ser durante ese tiempo, ¿no? 7 días, 7 noches con las personas en las que estaban sufriendo alguna pérdida, ¿no? Y estaban ahí durante 7 días y durante 7 noches. Y dice la palabra que durante este tiempo nadie dijo nada. Ninguno de ellos. No sabemos el motivo por el que no dijeron nada, ¿no? Pero parece ser que era costumbre no decir nada y estar junto a la persona que estaba sufriendo. Parece que la costumbre era esperar que esta persona fuera la primera que hablara y mostrara su sufrimiento. Como les decía, distintas maneras de poder ayudar, fortalecer, animar a las personas en sufrimiento. Uno mostrándole realmente lo que para nosotros son esas personas, ¿no? A través de también nuestros llantos, de mostrarles que también es para nosotros un sufrimiento, de estar ahí con ellos, de permitir que esas personas puedan llorar. Como dice su palabra, de permitir que estas personas sean las primeras en expresar lo que sienten. Tenemos la tendencia de todos, cuando nos acercamos a alguien, en lugar de escuchar, hablar. Y muchas veces las personas necesitan ser escuchadas más que escuchar en momentos de sufrimiento. Muchas veces, no siempre, ¿vale? Muchas personas, esto lo hablábamos también, precisan de palabras de apoyo y de ánimo, ¿verdad? Pero también necesitan que les escuchemos. Y es interesante esta costumbre. 7 días, 7 noches, el tiempo tampoco es necesario, ¿no? Pero era su costumbre de duelo, sin decir nada a esta persona, esperando que él pudiera decir algo. Nos enseña un poco también en esos momentos en los que personas están pasando por dificultades, escuchar a la persona. No solo hablar nosotros y contarle cosas, sino esperar a que esas personas hablen y expresen lo que sienten. Son unas enseñanzas muy interesantes, ¿verdad? Por una parte, ser amigos tanto en la prosperidad como en las dificultades. ¿Qué tipo de amigos somos nosotros? ¿Solo para la prosperidad? ¿También en las dificultades? ¿Estamos atentos a las personas que nos rodean? ¿Podemos percibir el sufrimiento que pueden tener sin que nos lo digan? ¿Mostrar nuestro deseo de ayudar o de animar o de estar con ellos sin que ellos nos digan que lo necesitan? Y aprender cómo acercarnos a las personas, de poder mostrarles que para nosotros ese sufrimiento que ellos están pasando es muy importante. Como les decía, estos amigos lo mostraron pues con los gritos, llorando, rompiendo sus vestiduras, lanzándose cenizas sobre las cabezas. Pero esa persona a la que sufre necesita ver que para nosotros ese sufrimiento también es importante. Y no solo hablarle, confortarlas, animarlas, sino esperar a escucharlas, a saber por lo que están sufriendo. Así que estos 3 amigos de Job, de los cuales muchos de nosotros ya tenemos una idea prefijada de que no eran buenos amigos, y lo veremos a lo largo de Job, tienen unas buenas enseñanzas al principio. Porque en un comienzo sus deseos eran consolar y condolerse con Job. Y como vemos, había algo muy bueno en ellos. Y estas son las 3 pequeñas enseñanzas que para hoy tenía para ustedes. Les animo, ¿sí? Sobre todo en este tiempo en el que estamos pasando, que creo que es un momento en el que podemos aprovechar para poner en práctica esto, ¿no? De pensar en personas que, por ejemplo, están sufriendo. Milka nos contaba ayer que en estas situaciones muchas de las enfermedades psicológicas, psiquiátricas, están floreciendo, se están manifestando de forma más importante, ¿verdad?
No estamos hechos para estar metidos en una casa o en un espacio cerrado durante 30 días. Somos personas, somos socializables, ¿sí? Deseamos tener contacto con las personas. Muchas de las enfermedades, depresiones, ansiedades, por desgracia también la violencia de género, ¿no? Que ahora es más difícil de detectar porque las personas están encerradas en su casa y no hay forma de salir. Pero son situaciones que se están manifestando de una forma más importante, ¿verdad? Entonces es tiempo, ¿no? de poner en práctica estos pequeños consejos que vemos de los amigos de Job, ¿no? De preocuparnos por nuestros amigos, de intentar estar en contacto con ellos y de ayudarlos o animarlos en lo que podamos, ¿no? Pues hasta aquí esta pequeña predicación de los 3 versículos de Job 2, 11, 12 y 13. Que el Señor los bendiga y aquí acabamos en lo que es el tiempo de adoración. Si siguieron el vídeo o la recomendación de Besaida, era que ahora puedes ver otra vez la alabanza que está colgada en la página del Facebook de la iglesia. Una alabanza por la que doy gracias al Señor de que Milka y Besaida hayan podido participar. También decirle, estamos intentando colaborar con algunas cosas, ¿verdad? Tanto sea con hospitales en el Hospital Evangélico de Barcelona, también posiblemente haya un proyecto de colaborar a nivel de Canarias, ¿no? Como Iglesia Fieide. Entonces, en el WhatsApp de la iglesia vamos a poner lo que es la cuenta de la iglesia. Y si el Señor pone en tu corazón de hacer alguna transferencia durante este tiempo, la puedes hacer. Saben que llevamos tiempo sin recoger ofrendas. Entonces, si el Señor te lo pone en tu corazón, puedes hacer una pequeña transferencia a la iglesia para poder colaborar con estos proyectos, ¿de acuerdo? Las donaciones que estamos haciendo y demás. Pues, ¿qué les digo? Que el Señor los bendiga, que podamos poner en práctica estas pequeñas instrucciones de hoy, sobre todo, como les decía, por esta situación que estamos pasando. Pues les dejo hasta aquí. Un abrazo, el Señor los bendiga. Chao, chao.